Capítulo 2. El olfato. El olfato, un sentido de gran importancia para el ser humano, le permite identificar sustancias y elementos que forman parte de su vida, unos agradables, otros menos. Reside en lo cotidiano y es esencial en muchas situaciones de la vida. El olfato y el ser humano, parte 1, episodio 1. A continuación, el Dr. Gustavo Vega hablará sobre las personas que no huelen nada, hasta olfatos súper desarrollados que incluso permiten a algunas personas dedicarse a actividades que hacen uso de este sentido para su supervivencia. El olfato y el ser humano. En efecto, el olfato se debe a la base anatómica de que es posible gracias al primer par craneal de los 12 clásicos. El nervio olfativo es el más corto de todos. Aquellos que tienen que ver con el resto de los sentidos son el oftálmico, el auditivo, el glosofaringio, para la vista, el oído, para el sentido del gusto. Concentrándonos en el olfato, su carencia produce algunas enfermedades, como por ejemplo los síndromes que se derivan de la anosmia, aquellas posibilidades clínicas en donde la persona no puede oler. Tal es el caso de la pandemia de la COVID-19, anosmia y angustia, que no puede tampoco saborear los alimentos. Se llama, sin embargo, cacosmia, aquella entidad patológica cuando la persona huele mal a pesar de que en realidad no existen olores nauseabundos. Pero quien lo padece está seguro de poder olfatear olores desagradables. El otro extremo es parte de las especialidades de la vida. Quienes tienen un desarrollo especial del sentido del olfato son los catadores de vinos, de cervezas, de licores. También quienes son especializados en elaborar perfumes. Tienen a veces una precisión tal de que pueden descubrir el vino X de tal cosecha, de tal año, de tal lugar, de tal país. Son adiestrados a lo largo de sus años en descubrir aquellas particularidades de los vinos que el género humano ordinario no tiene capacidad. También es parte de la imaginación. El escritor alemán Patrick Suskind escribió una novela que se convirtió en bestseller. Se refería a un personaje extraño del sur de Francia, en el lugar en donde crecen las lavandas, en donde se desarrollan perfumes sofisticados, en la zona al norte de Marsella, cuyo personaje de nombre Grenouille era capaz de olfatear a las personas a largos kilómetros de distancia. Olfateaba a las personas a través de las paredes, pero también ya en el plano de la imaginación, la novela deriva en el hecho de que puede ser capaz de asesinar por el olor. Y la concentración de olores de las personas asesinadas daban un perfume concentrado especial como para aniquilar. La novela termina precisamente inundado de los perfumes que, concentrados a través de asesinatos en serie, Grenouille sucumbe ante su propia cualidad humana, la de haber nacido con el olfato extraordinariamente desarrollado. La lavanda es particularmente una flor, un azul intensa, colores azul añil, que despiden olores espectaculares, muy especialmente mimados por la perfumería sobre todo francesa, gracias al sur de Francia, en la zona de la Provence. Hay relaciones también sumamente importantes entre el olor y la sexualidad. La estimulación o la depletación de la sexualidad está especialmente matizada por el olor. Tanto es así que las personas que son capaces de desarrollar especiales asociaciones entre olor y sexualidad han creado verdaderamente obras de escritura en el arte erótico que ejemplarizan esta especial y particular asociación. Por otro lado, el olor y la alimentación es evidente. Los quesos hediondos, así dichos para el género humano, hace que todo sea relativo, porque aquellos azules con penicilina, los blue cheese, son particularmente nauseabundos para algún tipo de narices que no son acondicionadas a este tipo de quesos azules.
Los quesos gruyère, aquellos que son perforados a manera de huecos y que despiden olores diferentes, o el roquefort, que quizás para algunos es absolutamente indigerible, pero para otros son verdaderamente manjares al paladar propio de sibaritas. El olfato y el ser humano, parte 2. Episodio 2. El rol del olfato en las comidas hace parte fundamental de la vida cotidiana, al igual que en diversas actividades del ser humano. La medicina, perfumería, cosmética y muchas otras están vinculadas cercanamente a este sentido. Escuchemos. La botánica, sus hierbas, las especies han sido parte de la historia de los pueblos. Recordemos que Colón obtiene de los reyes de España el permiso para llegar al nuevo continente, buscando una nueva ruta hacia el lejano oriente que permita tener comercio con las especies. América se descubrió para los europeos en buena parte por el estímulo del preciosismo que significaban las especies propias de la India, de la China y del resto de los países de lugares tan distantes de lo que se llamó antes la ruta de la seda. Por otro lado, ciertamente que entre las plantas ornamentales y medicinales el olfato juega un papel fundamental. El olor del toronjil, de la valeriana, que este último de paso es desagradable al olor, aunque no al sabor. El olor de la manzanilla, el cedrón, juega un papel fundamental en la terapia en base de las hierbas, tan cálida para la medicina tradicional. Entre las plantas ornamentales quizás se llevan la palma y la guirnalda en cuanto al perfume, la magnolia y la rosa. Tanto que los literatos han escrito en torno a estas dos flores magníficas. Magnolia, que te escapaste de la Alameda, dice Chabuca Grande en su clásico vals peruano. El clavel, por otro lado, ha tenido iluminada inspiración durante las épocas, y ni se diga la amapola roja, que a partir de la misma se deriva el opio, la morfina y también la heroína, drogas heroicas que han servido para la vida y para la muerte. Los chefs y los cocineros saben que el sentido del olfato es fundamental, aparte de la estética de decorar sus platos, para el buen ejercicio profesional. Carnes, cereales, frutas y sus distintos olores hacen la trivia de lo que tiene que ser la posibilidad de un éxito en la cocina. Y las estrellas Michelin, una suerte de premios Nobel de la gastronomía, precisamente aunan olor, sabor y gusto, pero también asociados con la estética de la vista. Hay cocineros que en lugares cerrados describe la medicina y la toxicología por no poder evacuarse los gases de la cocción en la cocina, no solamente en la cocina de gas, sino sobre todo en la de leña. Los gases tóxicos hacen que se describa la locura de los cocineros y de las cocineras, cuando los lugares no son bien ventilados y los gases tóxicos de la cocción afectan neurológicamente y por tanto el cerebro se enferma. La asociación entre ciertas drogas evidentemente anula el olfato. Quienes son dueños de un largo hábito tabáquico prácticamente no huelen o huelen muy poco. El tabaco persistentemente anula el sentido del olfato y también del gusto. Cierto es también que el olor ha servido para el diagnóstico de enfermedades cuando el laboratorio era más incipiente y la tecnología más parva y rudimentaria. La semiología clásica describe que los médicos diagnosticaban diabetes cuando la orina de los pacientes olía a manzana. Tenían, por tanto, obligación médicos de antaño no solamente que oler, sino, aunque parezca extraño y nauseabundo, saborear la orina de los pacientes. Cada profesión tiene una ligadura especial con el olfato. No olvidemos, por decir algo, que los mecánicos huelen daños de los autos, porque su sentido del olfato especializado en su profesión captan aceites, captan quizás
el despido de olores del metal, del caucho, que permiten, llamemos metafóricamente, diagnosticar por el olfato lo que pueda estar ocurriendo con los autos, que pueden tratar de corregirlos y de mejorarlos. Y en contraste, por cierto, hay países que tienen especialmente una ligadura con el olfato. Por ejemplo, el agua de rosas en Irán, la antigua Persia, es un clásico de la perfumería internacional. Y por otro lado, en Marruecos se venden jabones, particularmente realizados por los propios berebere y los habitantes nómadas del desierto, en favor de sustancias especialmente cotizadas para la cosmetología. Otro ejemplo clásico es en el Mar Muerto, en las orillas de Israel, camino a Masada, el lugar tremendo, ese peñón en donde hubo un suicidio masivo de los judíos frente al ejército romano. En el Mar Muerto se cultivan, se trabajan, se industrializan diferentes formas de cosmetología de un valor especialísimo tanto para la ciencia cuanto para la estética, sobre todo femenina. El olfato y los animales, parte 1. Episodio 3. Algunos animales están privilegiados con el sentido del olfato. En este episodio escucharemos sobre algunos de los más conocidos y sus características. Entre todos los osos, los elefantes, los tiburones son animales privilegiados para el olfato. Osos, elefantes, tiburones. Pero hay uno particularmente extraño, muy pequeño, que se llama tenrex. Se escribe con X o también con CS. Los tenrex de Madagascar. Esa isla enorme que ha tenido tanto que decirse sobre ella por particularidades de su fauna, flora y también por su geopolítica tan especial. Pues los tenrex de Madagascar superan a todos los citados porque pueden encontrar alimento, por ejemplo, huesos, es el ejemplo de su predilección, a 40 metros de profundidad. Es un pequeño mamífero de gran hocico y púas. Y a pesar de su tamaño, sus púas son además sensores ultrasónicos que el oído humano no capta. Ello produce modulaciones del lenguaje propio desde su rabadilla para fabricar mecanismos de ataque o de defensa a través de su lenguaje críptico. Pero cada uno de los animales, cada una de las especies tiene particularidades frente al olfato. Tal es el caso de los lagartos australianos, que su olfato lo tienen no por las fosas nasales, sino a través de la captación de su lengua bífida, muy sensible para que se comunique hacia el cerebro los olores que percibe en su alrededor. Pero quizás el animal más próximo al olfato como tal es el perro, bisnieto de los lobos. Los lobos son muchísimo más preciosistas en el olfato que los perros, al menos en 100 veces más que lo que pueden captar los perros ordinarios, sus descendientes. Los perros pueden oler una molécula entre 1 billón de moléculas. Hay perros capacitados para descubrir restos humanos y que son de mucha ayuda en la medicina forense. Descubren restos humanos a profundidad de la tierra o del agua. Son aliados de la criminalística, de la psiquiatría forense, de la medicina legal, de la policía, de lo que significa el mundo de la irregularidad y de la inseguridad, aliados importantes en lo que pueden ser policías animales. Curiosamente, los perros tienen una inteligencia privilegiada. Miran al lado derecho de los humanos en sus caras, que es el que generalmente los seres humanos despiden mayor gesticulación. Sean derechos o zurdos, los seres humanos gesticulamos más con el lado derecho del rostro que con el izquierdo. Y los perros son capaces de leer el lenguaje corporal de sus amos con una precisión extraordinaria.
El olfato y los animales, parte 2. Episodio 4. El tema del olfato en los animales ha sido estudiado con profundidad y está vinculado a la inteligencia animal. En este episodio, el Dr. Gustavo Vega hace una ilustración sobre la inteligencia comparada entre caninos y su relación con el olfato. Según el mayor experto en inteligencia canina, un psicólogo jubilado que investiga particularmente en su propio perro, Stanley Coren es de las mayores personalidades mundiales en lo que se llama la psicología canina. Profesor de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá, una de las mejores del mundo, pues el profesor mencionado escribió un libro prodigioso, La inteligencia de los perros. Factor que antes estaba negado. Creíamos enfatuadamente los seres humanos que éramos los únicos que podemos tener inteligencia. Falso de falsedad absoluta. Stanley Coren describe toda una gama de alternativas y de prioridades según la raza de los perros en base de su predilección por el olfato. Según Coren, la raza más inteligente de todas es la Border Collie. Se escribe C-O-L-L-I-E, Collie, Border Collie. Su cabeza es negra, sus orejas son negras y la parte posterior del tronco también negros. Las orejas gachas, una mirada casi humana, el pecho y las patas blancas. El perro cuya raza es la más inteligente del mundo. Pero le siguen del 2 al 10 las siguientes. La raza caniche ocupa el segundo nivel de inteligencia. La tercera casilla le pertenece al pastor alemán. La cuarta al Golden Retriever. La quinta casilla al Doberman. La sexta al pastor de las Shetlands. La séptima casilla al Labrador Retriever, muy parecido al Golden Retriever, con la variedad de que este es blanco, no así el otro que es dorado. La octava casilla en cuanto a factor de inteligencia es la raza Papillon. La 9 pertenece a la raza Rottweiler y la 10 al pastor australiano. Sin embargo, todos los perros son susceptibles de un olfato privilegiado. Y algunas veces, en el caso particularmente nuestro, los perros mezclados, mestizos de razas combinadas, suelen tener potencialidades que sus padres diferentes en raza acumulan potencialidades y sinergias más diferenciadas. El olfato seguirá siendo uno de los sentidos privilegiados para los animales y en el caso de los seres humanos, aunque habríamos obliterado y desaparecido en mucho el sentido del olfato por el privilegio que hemos dado a la vista y menos al oído, sigue teniendo una connotación sumamente interesante, tanto que los sentidos recesivos, los no dominantes del ser humano, que son el gusto y el olfato, y también el tacto, son sentidos que sirven para la imaginación frondosa y para la supervivencia, como a veces no significa los sentidos dominantes. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Los lenguajes del cuerpo. Lenguajes del cuerpo.